Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: «Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pocos evangelios nos presentan tan claramente la profunda sensibilidad de Jesucristo como el de Lucas capítulo 19 versículos 41 al 44. Efectivamente nos narra el evangelista cómo Jesús, mirando a la ciudad que tanto amó y precisamente donde ofrendó su vida a Jerusalén, antes de que ocurran estos acontecimientos, Jesús llora. La expresión no puede ser más conmovedora. Jesús llora por la ciudad santa de Jerusalén, pero llora sobre todo por sus habitantes, por la dureza de su corazón, por la incapacidad de reconocer el mensaje poderoso y revolucionario que vino a traer Jesucristo, instaurando una nueva religión, una nueva relación con Dios. De hecho, les dirá a los habitantes de Jerusalén: si al menos comprendieran, habitantes de Jerusalén, lo que en este día conduce a la paz, pero no, está escondido a sus ojos. En el fondo, Jesús siempre se lamentará y se dolerá de la dureza del corazón de sus paisanos, de sus coterráneos, de sus contemporáneos. ¿Qué hay en el ser humano que nos vuelve tan duros de corazón? Podríamos hacer una reflexión en este sentido y afirmar que los sufrimientos de la vida, los reveses de la vida, endurecen el alma. De alguna manera nos hacen incapaces para sentir el dolor de los otros y poder verdaderamente compadecernos. Pero sin lugar a dudas, lo que más endurece el corazón humano es la experiencia del pecado vivida por largos periodos de tiempo. Cuando uno vive, cohabita, hay una connivencia permanente con el pecado, el corazón se endurece, esto es, se incapacita para humanamente percibir, ser permeable, ser solidario, ser sensible al dolor de los demás. El pecado de los habitantes de Jerusalén, llámese incredulidad, llámese simplemente zona de confort o de comodidad, hoy, 20 siglos después, no es muy distinto. Hay una incredulidad práctica en el hombre de hoy, una incapacidad de vivir con Dios como un referente en la vida y sobre todo a partir de los valores morales que el Dios de la Biblia nos enseña: el respeto por la vida, el respeto por el cuerpo, el amor en fidelidad, la honestidad, el hablar con la verdad y no con engaño, el servicio a los otros en oposición al encerramiento en nosotros mismos. Son valores fundamentales y de alguna forma, hoy como hace 2000 años, puede haber ese endurecimiento del corazón. Pero ciertamente, además de la indiferencia frente a Dios, por lo menos de manera práctica, porque en la teoría no se niega la existencia de Dios, pero en la práctica sí, hay la segunda verdad hoy como hace 2000 años, el pecado en el hombre, que no es un pecado ocasional, puntual, sino que es un pecado estructural. Nos acostumbramos a convivir con el pecado en nuestra vida y el corazón se endurece. La verdad es que cuando uno vive, por ejemplo, en adulterio, cuando uno vive, por ejemplo, codiciando bienes, cuando uno vive lleno de odios o de resentimientos, cuando uno vive de manera muy egoísta, pensando solo en su auto bienestar, de alguna manera cerró el corazón para Dios, cerró el corazón para el amor a Dios, cerró el corazón para el amor a los demás. Hoy Jesús lamenta, se duele y llora por esa indiferencia de los habitantes de Jerusalén y por su pecado. No reconocieron a Jesús ni su mensaje.
Y no pensemos que lo está diciendo solamente para los habitantes de Jerusalén hace 2000 años, sino también para nosotros. Y luego en el Evangelio lanza o profiere una profecía. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán Jerusalén, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. Probablemente el evangelista está haciendo una lectura de lo que fue la destrucción de Jerusalén por Tito y Vespasiano, generales del Imperio Romano, hacia el año 70, cuando acabaron literalmente con Jerusalén y sobre todo con el centro religioso más importante de esta nación, el Templo de Jerusalén como tal. Hoy nos vemos abocados a una reflexión en esta semana, cuando ya vamos finalizando el tiempo litúrgico ordinario de la Iglesia, cuando nos disponemos a celebrar la fiesta de Cristo, Rey del Universo, que cerrará el ciclo del año litúrgico. Leamos todos estos anuncios de Jesucristo en clave de final de la historia. Digámoslo en palabras muy sencillas: si no nos convertimos a Dios, veremos la destrucción de nuestra vida y veremos la destrucción de nuestro mundo. Me llamaba la atención una declaración que Angela Merkel, la llamada mujer más poderosa del planeta y por lo menos la figura más reconocida y poderosa de toda Europa, la primer ministra alemán Angela Merkel, en una declaración antes de los conocidos atentados del viernes 13 de noviembre, una declaración que había dado a comienzos del mes de octubre de este año, cuando decía: Europa debe volver a sus raíces cristianas. Europa debe de volver a leer la Biblia. Europa debe de reconocer que 2000 años de cristianismo y valores perennes no se pueden olvidar, o si no caeremos en el peligro los europeos, decía Angela Merkel hace mes y medio, caeremos los europeos en el peligro de una progresiva islamización de Europa y una desidentificación cultural y religiosa de nuestra nación y de su historia sostenida por 2000 años. Que lo haya dicho esto un líder religioso, pues sería comprensible y sería entendible, pero que sea una líder política, la más importante de Europa, nos pone ciertamente a pensar. Es el ateísmo práctico, es la indiferencia frente a Dios, es el desconocimiento de unas raíces cristianas, es una situación de materialidad, de pecado, de olvidar la dimensión trascendente del ser humano, que nos lleva a una reflexión. Y luego, proféticamente lo dirá ahora la Merkel, un mes y medio más tarde, verían el horror del atentado a la ciudad luz del mundo, a París. Hoy los invito, queridos amigos, a que revisemos nuestra vida y a que nos preguntemos, ¿en verdad Dios ocupa un lugar importante en nuestra vida? No en la teoría, porque todo el mundo en teoría se dice que es una persona religiosa que cree en Dios. Digámoslo en la práctica, en la cotidianidad de la vida. Señor, gracias por este mensaje. Ayúdanos a reconocer que no estamos tan lejos de los habitantes de Jerusalén y de las lágrimas de Jesucristo, cuando les dice a ellos: no reconocieron el momento de mi venida, por eso llegará un día en que toda la ciudad será destruida. Señor, que aprendamos de este mensaje y que aprendamos de las lecciones que la historia nos da. Amén. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y del cielo, si no tengo amor no soy nada. Aunque fuera profeta y conociese los misterios, si no tengo amor no soy nada. Aunque tuviera una fe tan grande que moviera las montañas, si no vivo el amor, yo no soy nada.
vivo el amor, nada soy. Nada soy, nada soy. Si no vivo el amor, nada soy. Aunque diera mis bienes a los hombres más pobres, si no tengo amor no soy nada. Aunque dejara mi cuerpo abrazarse en las llamas, si no tengo amor no soy nada. Aunque tuviera una fe tan grande que moviera las montañas, si no vivo el amor, yo no soy nada. Nada soy, nada soy. Si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, nada soy. Si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, nada soy. Si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, nada soy. Si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, nada soy. Si no vivo el amor, nada soy. Nada soy, nada Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: «Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pocos evangelios nos presentan tan claramente la profunda sensibilidad de Jesucristo como el de Lucas capítulo 19 versículos 41 al 44. Efectivamente nos narra el evangelista cómo Jesús, mirando la ciudad que tanto amó y precisamente donde ofrendó su vida a Jerusalén, antes de que ocurran estos acontecimientos, Jesús llora. La expresión no puede ser más conmovedora. Jesús llora por la ciudad santa de Jerusalén, pero llora sobre todo por sus habitantes, por la dureza de su corazón, por la incapacidad de reconocer el mensaje poderoso y revolucionario que vino a traer Jesucristo práctica en el hombre de hoy, una incapacidad de vivir con Dios como un referente en la vida y sobre todo a partir de los valores morales que el Dios de la Biblia nos enseña: el respeto por la vida, el respeto por el cuerpo, el amor en fidelidad, la honestidad, el hablar con la verdad y no con engaño, el servicio a los otros en oposición al encerramiento en nosotros mismos. Son valores fundamentales y de alguna forma, hoy como hace 2000 años, puede haber ese endurecimiento del corazón. Pero ciertamente, además de la indiferencia frente a Dios, por lo menos de manera práctica, porque en la teoría no se niega la existencia de Dios, pero en la práctica sí, hay la segunda verdad hoy como hace 2000 años, el pecado en el hombre, que no es un pecado ocasional, puntual, sino que es un pecado estructural. Nos acostumbramos a convivir con el pecado en nuestra vida y el corazón se endurece. La verdad es que cuando uno vive, por ejemplo, en adulterio, cuando uno vive, por ejemplo, codiciando bienes, cuando uno vive lleno de odios o de resentimientos,
cuando uno vive de manera muy egoísta, pensando solo en su auto bienestar, de alguna manera cerró el corazón para Dios, cerró el corazón para el amor a Dios, cerró el corazón para el amor a los demás. Hoy Jesús lamenta, se duele y llora por esa indiferencia de los habitantes de Jerusalén y por su pecado. No reconocieron a Jesús ni su mensaje. Y no pensemos que lo está diciendo solamente para los habitantes de Jerusalén hace 2000 años, sino también para nosotros. Y luego en el Evangelio lanza o profiere una profecía. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán Jerusalén, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. Probablemente el evangelista está haciendo una lectura de lo que fue la destrucción de Jerusalén por Tito y Vespasiano, generales del Imperio Romano, hacia el año 70, cuando acabaron literalmente con Jerusalén y sobre todo con el centro religioso más importante de esta nación, el Templo de Jerusalén como tal. Hoy nos vemos abocados a una reflexión en esta semana, cuando ya vamos finalizando el tiempo litúrgico ordinario de la Iglesia, cuando nos disponemos a celebrar la fiesta de Cristo, Rey del Universo, que cerrará el ciclo del año litúrgico. Leamos todos estos anuncios de Jesucristo en clave de final de la historia. Digámoslo en palabras muy sencillas: si no nos convertimos a Dios, veremos la destrucción de nuestra vida y veremos la destrucción de nuestro mundo. Me llamaba la atención una declaración que Angela Merkel, la llamada mujer más poderosa del planeta, instaurando una nueva religión, una nueva relación con Dios. De hecho, les dirá a los habitantes de Jerusalén: si al menos comprendieran, habitantes de Jerusalén, lo que en este día conduce a la paz, pero no, está escondido a sus ojos. En el fondo, Jesús siempre se lamentará y se dolerá de la dureza del corazón de sus paisanos, de sus coterráneos, de sus contemporáneos. ¿Qué hay en el ser humano que nos vuelve tan duros de corazón? Podríamos hacer una reflexión en este sentido y afirmar que los sufrimientos de la vida, los reveses de la vida, endurecen el alma. De alguna manera nos hacen incapaces para sentir el dolor de los otros y poder verdaderamente compadecernos. Pero sin lugar a dudas, lo que más endurece el corazón humano es la experiencia del pecado vivida por largos periodos de tiempo. Cuando uno vive, cohabita, hay una connivencia permanente con el pecado, el corazón se endurece, esto es, se incapacita para humanamente percibir, ser permeable, ser solidario, ser sensible al dolor de los demás. El pecado de los habitantes de Jerusalén, llámese incredulidad, llámese simplemente zona de confort o de comodidad, hoy, 20 siglos después, no es muy distinto. Hay una incredulidad preta y por lo menos la figura más reconocida y poderosa de toda Europa, la primer ministra alemán Angela Merkel, en una declaración antes de los conocidos atentados del viernes 13 de noviembre, una declaración que había dado a comienzos del mes de octubre de este año, cuando decía: Europa debe volver a sus raíces cristianas. Europa debe de volver a leer la Biblia. Europa debe de reconocer que 2000 años de cristianismo y valores perennes no se pueden olvidar, o si no caeremos en el peligro los europeos, decía Angela Merkel hace mes y medio, caeremos los europeos en el peligro de una progresiva islamización de Europa y una desidentificación cultural y religiosa de nuestra nación y de su historia sostenida por 2000 años. Que lo haya dicho esto un líder religioso, pues sería comprensible y sería entendible, pero que sea una líder política, la más importante de Europa, nos pone ciertamente a pensar. Es el ateísmo práctico, es la indiferencia frente a Dios, es el desconocimiento de unas raíces cristianas, es una situación
de materialidad, de pecado, de olvidar la dimensión trascendente del ser humano, que nos lleva a una reflexión. Y luego, proféticamente lo dirá ahora la Merkel, 1 mes y medio más tarde, verían el horror del atentado a la ciudad luz del mundo, a París. Hoy los invito, queridos amigos, a que revisemos nuestra vida y a que nos preguntemos, ¿en verdad